Muy buenas tardes. Continuando con el coloquio de videojuegos, agradezco mucho a Infotech por la invitación para permitirme presentar estas ponencias. Justo este último mes estaba con unos amigos, pues nos fuimos a jugar Nintendo 64 Smash Brothers, ¿no? Es un clásico, imagínense. Entonces, la verdad es que este ecosistema de los videojuegos ya un tema más profesionalizado está creciendo muchísimo. A continuación les voy a presentar la síntesis de Ana Romualdo. Ella es abogada por el Colegio de Ciencias Jurídicas Humanitas, cuenta con estudios de maestría en Innovación, Tecnología y Ley por la Universidad de Edinburgh en el Reino Unido, donde se especializó en temas de inteligencia artificial y robótica. Actualmente se desempeña como asociada senior en Hogan Lovells México en las prácticas de tecnología, protección de datos y ciberseguridad. Es columnista de Ley y Tecnología en Letras Libres. Miembro de Legal Hackers Ciudad de México, de la International Association of Artificial Intelligence and Law y de Abogadas MX, así como autora en diversas obras escritas. Adelante. Bueno, primero lo de cajón, muchas gracias Evelyn por la invitación. Qué padre estar en este foro, de verdad. No saben el gusto que me da, sobre todo porque puedo tener la satisfacción de decir, papás, les dedico esta presentación porque me dijeron que siempre iba a ser una haraganería estar metida en cosas de videojuegos, iban a hacer de mi mente una cosa súper holgazana, pero resulta que no. Esto está increíble. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y ojalá les interese lo que les voy a platicar, que yo no me voy a meter tanto. Sé que este es un coloquio sobre todo enfocado a la parte de propiedad intelectual y yo me voy a una parte de otra propiedad en el caso de videojuegos, a ver qué les parece. Bueno, primero yo les voy a hablar de historia antigua. Historia antigua porque es Second Life y esto es como del 2003, una cosa así. Déjenme abrir doble la presentación porque si no, no veo. Segundo. Entonces, miren, esta cita está maravillosa, ¿no? Y se las quiero decir antes de hablarles del asunto, porque esto es como algo de lo que seguramente Philip Rosedale después se mordió la lengua o se dio de topes. La preservación de los derechos de propiedad de los usuarios es un paso necesario hacia la existencia genuina de los mundos en línea. Esto quería decir Philip Rosedale al declararlo por allá en 2003, que él lo que quería era que los mundos en línea fueran reales. Esto es un poco de tecnolibertarianismo, muy romántico por cierto, porque él decía hay que hacer los mundos en línea reales. Entonces, si en el mundo real tú compras propiedad y la puedes revender y puedes obtener una ganancia, pues este mundo también es real. Let's do it. Entonces era súper entusiasta de que el mundo en línea fuera realmente exactamente lo que es el mundo análogo, o sea, que se pudiera hacer lo mismo, para que no fuera nada más un divertimento y una vez sí tus juegos de mundo virtual no cuenta, esa tierra no es real. Entonces, cuando él es el creador de Linden Labs y Linden Labs desarrolla Second Life, entonces él lo que quería en Second Life es que de verdad se tomara este mundo como algo genuino y que realmente existía. Entonces, después de 2003, cuando declara eso, por ahí de 2004, imagínense el poco tiempo, ya por ahí Second Life ya tenía unos añitos, poquitos, cuando fue esa declaración, y en 2004 se da el asunto Bragg versus Linden Research, que fue una demanda civil por la cancelación y suspensión de la cuenta de Bragg. Bragg era alguien que se tomó muy en serio las declaraciones de Rosedale en 2003, y entonces lo que hizo fue hacer un hacking hacer un hacking de Second Life para poder, en otras palabras, hizo violaciones, ya, así tal cual, violaciones a la seguridad de la información de Second Life para poder alterar el precio de unas tierras que valían dentro de Second Life $1,000 para poder comprarlas en 300 y después venderlas. Él era un landlord de Second Life, ¿no? Él lo que quería era tener más ganancias y tener más propiedades dentro de Second Life porque quería que fuera, o sea, tomando en cuenta lo que había dicho Rosedale de que era completamente real, dijo, pues sí, yo puedo obtener una ganancia. Entonces,
Cuando Linden se da cuenta de las violaciones a la seguridad de la información, le suspenden la cuenta, posteriormente la cancelan, ya que la cancelan, disuelven todos sus bienes y entonces Bragg dice, oye, yo perdí ya $6,000, ¿qué está pasando con esto? No que era el mundo real y entonces no me están avisando nada. Bueno, entonces ahí les va su demanda. Y en la demanda, por supuesto que era una persona tan acuciosa con todo lo que estaba alrededor de Second Life, que por supuesto había leído los términos y condiciones. No crean que se aventó nada más sin leer los términos y condiciones. Son justamente las cosas que podían ser, allá en la historia antigua, en 2004, un problema alrededor de los términos y condiciones, los abordó él en su demanda. Y entonces, de las cosas más importantes eran que tenía que sujetarse a la cláusula de arbitraje de los términos y condiciones. Entonces él dice, yo cómo me voy a sujetar a un arbitraje si el arbitraje solo me va a costar a mí. La cláusula de arbitraje menciona que debo de tener 3 árbitros y yo, ¿de dónde voy a...? O sea, estoy reclamando daños aparte por $50,000. O sea, él perdió 6, pero ya saben cómo el tipo de daños que pueden ser en Estados Unidos son distintos a los que se manejan en México. Entonces él, entre su distrés y lo que había perdido y todo, decía ya, $50,000. Entonces ni siquiera me puedo sujetar al arbitraje en términos, me parece que era Michigan, no me acuerdo bien. Y por supuesto que Linden se tenía que llevar a cabo el arbitraje en California. Entonces decía, yo ni me voy a ir a California, lo voy a hacer aquí. Y no, aparte no voy a hacer arbitraje porque no tengo dinero para 3 árbitros. Y 3 árbitros que me están pidiendo es solo, empieza a meterse, que esto es muy interesante, Bragg, empieza a meterse en cosas de los términos y condiciones que dicen, oye, esto a mí me está haciendo una carga adicional, porque entonces yo tengo que pagar y esto no es justo dentro de los términos y condiciones. Entonces, también dice, cita varias veces en su demanda las declaraciones de Rosell, que no fue nada más la cita esta que les platico, ¿no? Decía Linden que él iba a reconocer la propiedad intelectual de los usuarios en la tierra y que respecto a las tierras había ciertos derechos de propiedad. Y entonces también había después un comunicado de prensa igual de 2003 diciendo que el usuario debía tener derechos sobre las tierras y capacidad para compartirlas y obtener una ganancia. También se había dicho, o sea, no crean que fue una sola declaración, era una sobre otra. Y lo que tienes en Second Life es real y es tuyo. No les pertenecía a Linden, no le pertenecía a Second Life y se podía hacer dinero de ello. Entonces, tomando en cuenta todas estas declaraciones, es que se imaginan que en 2004 hubiera dicho un juez mexicano de eso, ¿qué estás hablando? Fuera de aquí con tu demanda. Eso es tierra virtual, no, y aparte los términos y condiciones dicen que te tienes que ir a California y a un arbitraje, ve a pagar tu arbitraje 3. A mí me tocó todavía, o sea, esto fue hace, que es como 16 años, ¿no? A mí me tocó todavía por ahí de 2009, que en foros de colegios y demás, cuando se hablaba de una posible controversia entre cualquiera términos y condiciones de cualquier servicio digital y un usuario en México, la mayoría decían, no, aquí no se puede, ahí están los términos y condiciones y todos nos tenemos que ir a California o a Seattle, así que adiós. Y ese era más o menos el criterio aquí. Entonces de repente empieza a haber antecedentes, bueno, pues este es todavía previo, pero también tanto en Estados Unidos como en Europa, donde empiezan a cuestionar y a jalar un poco esa cosa que parece inamovible de los términos y condiciones. No, los términos y condiciones están en piedra, tú aceptaste, ni modo. Y no es tanto así. Entonces, este asunto ni siquiera se resolvió porque cuando presenta la demanda Bragg, Linden dice, no, pues la tienes que rechazar porque está la cláusula de arbitraje, porque lo de la propiedad de las tierras virtuales ahorita no pasa porque violaron mi seguridad, entonces esto en realidad es un fraude, etcétera. Entonces, por una parte, podemos pensar, sí, o sea, este man todavía que viola la seguridad de la información, dice que no, que dónde quedaron sus ganancias, ¿no? O sea, si por una parte suena absurdo, pero una cosa bien importante que hizo este precedente fue esto que les digo, que jaló la interpretación de los términos y condiciones, y por lo que no se resolvió fue porque llegaron a un acuerdo fuera de juicio. Y llegaron a un acuerdo fuera de juicio porque
de esta petición para que se desechara el asunto por parte de Linden, el juez hizo un análisis de lo que dijeron los dos y prácticamente todo iba encaminado para que en una sentencia le dieran la razón a Bragg. Entonces lo que no quiso Linden es que existiera un precedente judicial firme a favor de una persona. Entonces dijeron, no, ya mejor me arreglo fuera de juicio, adiós. Y todo lo que decía en este documento judicial donde les digo que iba, pero así pavimentado el caminito para que desecharan, para darle la razón a Bragg, de las cosas más importantes decían que los términos y condiciones, bueno, sí le daban razón en la parte del arbitraje, decían sí, o sea, 3 árbitros vas a gastar demasiado, aparte no te tienes que ir a California, o sea, de los presentes más importantes en contra de esa cláusula que les digo que aparentemente inamovible. Y decían también, tomaban en cuenta todas las declaraciones que se hicieron durante 2003 y 2004 respecto de la propiedad, entonces prácticamente era, lo siento, Philip y Linden se están metiendo el pie. Y otra de las cosas que decían era que los términos y condiciones como estaban redactados, fíjense, esto es bien importante, los términos y condiciones como estaban redactados, en lugar de proporcionar un terreno neutro para cualquier usuario de Second Life, más bien estaban protegiendo a Linden Lab y deslindándola de cualquier responsabilidad. Ninguna sorpresa, ¿no? Muchos términos y condiciones están redactados de esa forma, pero ahora váyanse al salvaje tiempo de 2004, donde todavía eran las formas en las que estaban redactadas, la forma en la que se trataba de deslindar de responsabilidad era mucho mayor. O sea, no era nada más como, ahorita sí hay ciertos deslindes de responsabilidad, pero vaya, en esos tiempos, 2003-2004, la forma de deslindarte era así como absoluta. Entonces, otra de las cosas importantes que dice este documento es que si únicamente, y ojo con esto que está importante, que si únicamente se llevaran arbitrajes de todos los términos y condiciones, harían expertos a todos los desarrolladores en el litigio de sus términos y condiciones, y por la confidencialidad de los procedimientos, los usuarios serían eternos novatos en esas peleas. Entonces, que no era justo para los usuarios que esto quedara confidencial y que únicamente lo supieran las empresas y ellos quedaban en la nada, y entonces todo el tiempo no se podían, todo el tiempo que se hiciera que surgiera alguna controversia de los términos y condiciones, no se podrían beneficiar de la existencia de precedentes. Entonces, concluye diciendo, pues yo no puedo decir que estos términos y condiciones tienen carácter obligatorio porque están severamente leoninos. Entonces, no. Bueno, pasa eso y obviamente cuando termina diciendo esto es severamente leonino, no puedo decir que es obligatorio. Dicen, no, mejor sí me arreglo fuera de juicio. Y bueno, eso es 2004. Y luego por ahí de 2010 hay otra acción colectiva de Evans y otros 3, igual en contra de Linden. Lo que ocurre aquí es prácticamente se reproducen los argumentos porque es el mismo abogado. Bragg usó 2 y en la acción colectiva se usó al último abogado. Entonces se repetía lo mismo y aparte todavía tienen la audacia feroz de citar a Lawrence Lessig. Lawrence Lessig pues, es una de las vacas sagradas de ley, tecnología e inteligencia artificial, nada más y nada menos que el creador de Code. Un libro indispensable para todos los que quieran saber de la materia, una de las mentes maestras de Creative Commons. Entonces dicen, bueno, esta vaca sagrada, con todo lo que ya les dije, decía que una de las cosas más innovadoras de Linden era que estaba dando propiedad a los usuarios sobre estos bienes virtuales y la capacidad para compartirlos. Lo que trae Lessig ahí, con todo lo que está creando la teoría de Creative Commons, es que el valor, el copyleft, ¿no? En lugar de que te quedes nada más tú y el valor sea nada más para ti, lo compartes y entonces humanamente el valor crece porque tú lo compartes con más personas y no estamos en una época de Creative Commons. Eso es lo que quería decir Lessig cuando defiende la postura de Linden, pero la defiende antes de que ocurra el caso Bragg. Entonces dicen, bueno, y aparte con este backup de Lessig, pues nos está dando la razón de que se tienen esos derechos sobre las tierras virtuales. Y entonces dice que lo que decían era que se podían tener derechos sobre estas tierras y que la gente podía compartir sus creaciones y entonces el valor para todos iba a ser mayor.
Otra cosa que dicen en esta acción colectiva es que, bueno, pero esto sí es completamente cuestionable, pero está interesante, que Second Life era simplemente la entrada a un mundo. Ellos no eran propietarios de nada y esto era simplemente como, lo equiparan a Second Life a un browser. Entonces dicen, esto es como si yo tuviera, imagínense qué año era, esto es como si tuviera Internet Explorer, o sea, no hablan de Chrome, no hablan de Firefox, no, esto es como si tuviera Microsoft Explorer, que a mí me da entrada para otras cosas, pero no significa que sean propietarios de lo que yo hago dentro de Internet Explorer. Entonces no son propietarios de lo que yo hago dentro de Second Life. Y esta class action igual se arregla fuera de juicio. Eso es lo que les iba a platicar, que era una historia de lágrimas y risas, porque justamente sale de esta etapa romántica libertaria de cuando surge el caso Bragg, y entonces empieza a poner un poco de trabas a esto de que si se podía o no tener propiedad en tierras virtuales. Eso es lo que les decía el desarrollador browser. Fue lo malo de no tenerlo sincronizado, discúlpenme. Bueno, entonces a todo esto a lo que voy, ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y eso a mí qué me afecta? Me ha pasado así en varios foros de, ¿y eso a mí qué? O sea, ¿por qué estás hablando de precedentes Reino Unido, Estados Unidos? O sea, ¿y eso a mí, yo qué, cómo le digo a las cortes que tu precedente y que las tierras virtuales y que los términos y condiciones? Eso no me apliquen el Andrea Legarreta de que eso no les afecta, porque sobre todo tratándose de servicios virtuales, créanme que les afecta. Entonces, Bragg sobre todo, Evans es un precedente importante por la forma de citar, por la forma de reforzar los argumentos que se habían presentado, pero Bragg es el precedente más importante. De hecho, tuvo consecuencias épicas. ¿Recuerdan? Sí, Epic, el desarrollador de Fortnite, en sus términos y condiciones ya dice el arbitraje, no, mi rey, yo lo pago. Y es nada más un árbitro. Entonces no te preocupes, y eso es para que no les volvieran a batear el arbitraje de 3, para que no dijeran que era costoso para el usuario, entonces dicen no. También estipulan una renuncia a las acciones colectivas y limitan todo lo que está todo lo que puede significar derechos de propiedad. Y también abordan y limitan el fanart. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Una de las cosas adicionales que también establecen las políticas de Epic es que ya ustedes se acordarán tal vez que en materia de protección de datos personales, cuando ocurre una vulneración, el responsable tiene que avisar al titular de datos que hay una vulneración. Eso es lo que hace Epic, es al revés. Tú me tienes que avisar inmediatamente, o sea, sí, claro, no se quitan que pueda haber una obligación legal, pero dicen tú me tienes que avisar inmediatamente si hay una violación a seguridad de la información, si se compromete tu usuario, si se compromete tu clave. Eso es parte de sus términos y condiciones. ¿Por qué es importante? Ahorita vamos a ver. Ellos pueden restringir el servicio de cualquier manera y en cualquier momento a discreción. Claro que también lo pueden suspender o cancelar en caso de que haya violaciones a los términos y condiciones. Así que en teoría, difícil de que esto se haga, pero si hay una violación, o sea, en estricto kosher, si hubiera una violación a la seguridad de la información en tu cuenta y tú no les avisas, es una violación clara a los términos y condiciones y ellos podrían cancelar tu cuenta. Dicen que todo el contenido que se desarrolle, todo lo que tú incluso puedes desarrollar dentro de sus plataformas, es propiedad de Epic, de sus licenciatarios y sus proveedores, nada es tuyo. Incluso, esto es bien interesante, el dinero que tú tienes en tu cuenta prepagada no es tuyo. O sea, sí es tuyo, pero no es tuyo a la vez. Es como el dinero de Schrödinger, es tuyo y no es tuyo. Porque tú tienes una cuenta prepagada en Epic, pero este dinero en el momento en el que se convierte en saldo para Epic, ya no es propiedad tuya. Este dinero se puede utilizar únicamente para hacer transacciones con ellos y ese dinero ya no es tuyo. Es simplemente un saldo que ellos pueden limitar, máximo pueden ser $2,000, pero ese monto ellos lo pueden limitar o modificar o cancelarte la cuenta igual a discreción. No constituye, tal cual dice, no constituye propiedad y no tiene valor fuera de los servicios, tampoco genera interés, porque esto es algo que también mencionó Bragg, por eso les digo que está completamente relacionado. Decía, oye, el interés de mis tierras,
y lo que yo tenía en saldo también. Entonces estos dicen, no, o sea, esto ya olvídate, ni siquiera es tu propiedad, esto es saldo, y dentro del saldo esto es ya otra cosa dentro de este mundo y no te va a generar interés, y entonces yo puedo suspender o cancelar la cuenta por cualquier razón. Pero si la cuenta se suspende o cancela por cualquier violación a los términos y condiciones que no sea fraude, entonces te regresan el saldo. ¿A dónde? No dice, pero pues en teoría te lo regresarían a la tarjeta a la que tienes asociada, pero no lo dice. Entonces, pero si es por alguna actividad ilegal o fraude, entonces te confiscan tu saldo y si lo requiere la autoridad, ya se lo dan. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, pues, ¿cuál es el uso ilegal o cuál es la actividad ilegal? O sea, fuera de que nosotros pensemos qué es una actividad ilegal y lo podamos definir como abogados, y entonces los jugadores que van a pensar que es ilegal como abogados, pues no, nada, ¿no? Entonces Epic nos hace el favor de definirlo. El uso ilegal es lo que yo considere que es uso ilegal. A mi sola discreción. Entonces, aquí queda bastante nuboso, en un área completamente gris de ¿qué va a ser ilegal? Pues yo voy a decir cuál es el ámbito de legalidad de ilegalidad del uso de los servicios que yo te estoy dejando utilizar. Y bueno, todo el contenido generado por el usuario se considera no confidencial, no propietario, tiene una licencia estándar sobre los contenidos que generen los usuarios, lo mismo que Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, que es la licencia mundial, irrevocable, de por vida, etcétera, que te deja a ti la propiedad de lo que tú tienes, de lo que tú generas, pero les das una licencia. Y esa propiedad es como también un régimen bastante nuboso. Otra de las cosas que hacen interesantes es regular el fanart. Entonces, tal vez se preguntarían, ¿pero por qué regular el fanart? O sea, ¿se imaginan antes cuando, no sé, para los que son de esa época, no sé, si veían Dragon Ball o veían Los Caballeros del Zodiaco y andaban haciendo su fanart? Y entonces lo ponían en sus cuadernos o algo tan, lo hacían una vez y ya. Pero ahora lo que se hace con el fanart, pues es que se reproduce en redes sociales, y entonces sobre eso es sobre lo que también no estás creando una obra derivada para la que te doy permiso, porque obviamente el fanart genera mucho tráfico, mucho interés, mucha publicidad, pero lo ponen con un montón de limitaciones. Tú lo creas, si es una obra derivada, es mía, etcétera. Y sobre todo porque no puede caer en la causal de exclusión de la Ley de Derechos de Autor, en la que únicamente lo reproduces una vez. Aquí se reproduce ad infinitum, y entonces basta que lo pongas una vez y de repente se hace viral, y entonces olvídate con que lo hayas reproducido nada más una vez. Entonces, por eso en esta parte, sí, en las políticas de Epic lo que tienen es que pues aparte nos aplican a todos. Entonces, por eso les digo que no hagan el Andrea Legarreta de que esto no me afecta, porque un precedente en otro país, tratándose de servicios digitales, puede aplicar los servicios que puede tener un impacto sobre los servicios que se utilizan en México, sobre los servicios que se utilizan en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando son acciones de este tipo que sientan precedentes, que se estudian en universidades. Entonces ya es cuando cambian completamente las cosas. Ya no sirve. Bueno, la siguiente lámina era simplemente, a ver, ¿le puedes dar a la siguiente? Ya, bueno, sí. Nada más les voy a dejar un poco de food for thought, que se los quería traducir de una forma para, ¿qué sería? Como semillas para la rata o algo así, porque, o sea, no quiero ponerlo como conclusiones o reflexiones finales, algo así. Pero bueno, el caso de esto es el punto fino, son los términos y condiciones. Los términos y condiciones que parecen que están grabados en piedra y no podemos pasar sobre ellos y tenemos que respetarlos porque aparte tenía nuestro consentimiento. Entonces ahorita estamos entrando en una época bien interesante, tanto de políticas de privacidad que tienen todos los términos y condiciones y los propios términos y condiciones, donde ya no es inamovible, ya es un criterio que ya no es inamovible. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del derecho al olvido? Bueno, el llamado derecho al olvido, que surge por un precedente en España y tiene efectos pues, prácticamente en toda Europa, y eso es lo que les digo, que lo que ocurre en una jurisdicción sí puede llegar a tener efectos en otra. Entonces eso también de los términos y condiciones no necesariamente no son inamovibles, no son letra de ley, y una cosa que viene, una corriente que viene
últimamente es considerar que el consentimiento en ambos se obtiene con sesgos cognitivos que no permiten a las personas dar su consentimiento efectivo. Entonces lo que hace es nada más es darle el tic a la palomita y tantán. Entonces no queda nada más ahí. No hay un consentimiento real, porque fuera de que no se puedan estudiar los términos y condiciones, o de que no se pueda, sí es un contrato de adhesión y después de eso podemos hablar mucho más tiempo, pero no es, a pesar de los servicios que implican y de todo lo que puede implicar de dinero y de privacidad y etcétera, de todos modos se tiene con un clic, simplemente que no se da de forma consciente. Entonces, ¿qué tanto esta piedra toral, que es el consentimiento de los términos y condiciones, se obtiene de manera correcta? Ya nada más para terminar les comento súper rápido que hay un estudio de los términos y condiciones, ya va a terminar, de un estudio de términos y condiciones que hizo el New York Times, que dice que las políticas de privacidad de Airbnb son todavía más difíciles de leer y entender que la crítica de la razón pura de Kant. Entonces, muchos términos y condiciones cojean de esa misma pata. Y de hecho, Facebook está aquí en una gráfica súper interesante, si pueden, métanse, es el Privacy Project del Times. Y está por aquí la crítica de la razón pura, está por acá Airbnb y aquí abajito está Facebook. Entonces ellos estaban cuestionando, y la más entendible, que está un poquito arriba del nivel requerido de entendimiento de lectura, es la política de la NBC, que tiene el nivel más o menos de Harry Potter. Y no por eso Harry Potter deja de tener más o menos lecturas, o menos profundas, o menos hilos, simplemente es un lenguaje claro, sencillo, entendible, y eso es lo que tendrían que ser unos términos y condiciones, no una cosa oscura, inentendible, nivel Kant. No, ni siquiera nivel Kant. O sea, porque quien quiera leer Kant, pues qué maravilla. Pero los términos y condiciones son para todos, no tienen que ser nivel Kant. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación vamos a escuchar a Luis Alberto Torres Torres. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Comercio Exterior por la misma Casa de Estudios. Cuenta con estudios de maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Infotec. Es director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y también forma parte del bufete Castillo Ruiz. Ha fungido como asesor jurídico del sector empresarial cuarto de junto para la negociación del TLCAN 2.0, específicamente en la mesa de trabajo de e-commerce y propiedad intelectual. Es miembro integrante de la Comisión de Comercio Internacional y Asuntos Internacionales en la Confederación de Cámaras Industriales de México. Muchas gracias a todo el foro y gracias a Evelyn por la invitación. El tema que yo voy a tratar es justamente la censura en audiovisuales, clasificación y censura en audiovisuales, porque me parece que es un tema relevante cuando hablamos de videojuegos, sobre todo en la actualidad. Hay que entender qué es antes de todo hay que saber qué es la censura, y al final de todo, pues la censura no deja de ser más allá una manera de hacer inaccesible la información a las personas. En cualquier mensaje de información, por así decirlo, existe un medio, un receptor y un emisor. Entonces la censura es justamente una interrupción en esas dos partes, ¿no? Puede existir censura interna, que es justamente aquella que está en el foro interno y es como de deseos y demás, esa no nos interesa ahorita. Y existe una censura que es externa, que es aquella que está, coarta nuestra libertad para poder expresarnos, sea por cuestiones fácticas, cuestiones legales, por así decirlo. Y bueno, esa en sí, pues es tal cual la censura, una manera en la que nosotros no podemos ni expresarnos ni recibir información. ¿Por qué sería importante en los audiovisuales? Considero que la importancia de la censura en los audiovisuales, más allá de cualquier otra información, es porque desde el principio, o sea, desde cualquier historia, incluso en la Revolución Mexicana, cuando existían caricaturas y demás, pues era la manera en la que las personas se informaban y se allegaban de información respecto de todo, ¿no? De cómo iban las peleas, cómo iba todo. Los diarios tienen, de hecho, en esos tiempos tenían relevancia en cuanto a caricaturas y todo esto. Y ciertas veces fueron baneados, por así decirlo, fueron censurados.
Y de ahí en más, pues llega el cinematógrafo, que es, pues estoy hablando justo de audiovisuales y después va a llegar a videojuegos, que es lo que aquí importa, que al final son muy similares respecto al tratamiento en esta parte, aunque son distintos en otras cosas. Llega el cinematógrafo y con ello en México y en todo el mundo llegan las maneras de censurar. ¿Por qué? Porque pues, los audiovisuales tal cual son la manera de llegar fácilmente a cualquier audiencia, o sea, cualquier persona con cualquier... pues vamos a poner generalidades, pero el intelecto y la manera de preparación pues no es algo necesario, ¿no? O sea, tú ves un audiovisual y te adentras y estás ahí y no importa si sea un director aclamado o sea un director pues, comercial, no importa. O sea, no importa si el audiovisual como un videojuego lo estamos utilizando, ¿no? De hecho, muchos de nosotros que decimos jugando videojuegos y ni siquiera sabíamos inglés, pero ya sabíamos que era Press Start, que era Quit, que era todo eso, ¿no? Al final, pues ya sabíamos todo esto porque era inteligible para todos. Esto es como una característica de los audiovisuales, que es justamente que todos podemos acceder a él y podemos informarnos de esto. Entonces, pues justamente cuando surge más o menos el fenómeno de globalización de esto del audiovisual, que fue con los Lumière y con el cinematógrafo en 1900 y tantos, casi, llega a México y con su llegada a México llegan las primeras respeculaciones respecto del tema, desde Victoriano Huerta, ya se imaginan un régimen. Estoy hablando de esto porque aquí hay una cuestión de peligrosidad respecto de la censura y la libertad de expresión y la manera en la que se puede tratar o no un trabajo audiovisual, sea un videojuego, una película, o cualquier obra que nos permita llegarnos de información, pero bueno, estas son como mucho más asequibles para las personas en general. Entonces, hablamos en este caso de Victoriano Huerta, justo yo me fui más atrás de la historia, más de Second Life. Entonces, pues imagínense, pues si saben de historia, pues esta parte era como un régimen autoritario, militarizado, en el que pues él fue el primerito en hacer una regulación de audiovisuales, ¿no? En la que tenías que llegar con el agente, con un agente, una entidad en cada estado, por así decirlo, que te decía si podías o no usar el cinematógrafo y con qué fines, antes de siquiera producirlo, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí está un sesgo, ¿no? Bueno. Ahora, digamos que en la actualidad existen varias maneras de tratamiento de la censura. Desde la manera constitucional lo vamos a ver. Pues viene desde nuestra Constitución, nos permite el hecho de allegarnos de información y hacer llegar información, en el entendido de que la libertad de expresión tiene una bidimensionalidad, que es aquella en la que pues, yo puedo expresarme, pero además yo como usuario de cualquier red o de cualquier lugar, puedo allegarme de información en cualquier lugar. Entonces, pues es importante que estos dos canales no se limiten. Sea el de producción, desarrollar algún videojuego, producir algún audiovisual, pues no se puede limitar desde un principio, sea por cuestiones fácticas o cuestiones no fácticas, hasta la manera de hacerlo llegar. Ahorita vamos a desarrollar más la parte esta de cuáles son las razones que podrían afectar la libertad de expresión, por así decirlo, en audiovisuales desde la producción, que han ocurrido y aquellas en las que son como más normalizadas, que están fuera de la producción y más bien ya es para el disfrute de ciertos audiovisuales. Después de eso, pues vamos desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pues viene ahí un artículo que justamente no hay maneras o sea, que todo el mundo es libre de expresarse y solamente te pone limitantes como el orden público, y entonces ya hablamos de limitantes, que en realidad pues son limitantes, digamos que particulares y generales. Las particulares pues vamos a llegarnos más sencillo pues a los derechos de personalidad, de privacidad y digamos que de libre uso de imágenes y demás de las personas, así como otros derechos personales como pueden ser los derechos de autor. También vamos a llegar ahorita a las nuevas tecnologías y la manera en la que se puede decir o no que los derechos de autor pueden coartar la libertad. Eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, los que son más generales, que son el orden público, la salud, la apología de delitos y toda esta parte pues que viene
desde nuestra Constitución hasta los tratados internacionales que podemos tener en esta parte, como el Pacto de San José, que te permite justamente tener solamente limitaciones en cuanto a, digamos, libertad de expresión, porque pues, ningún derecho es oponible a todos, entonces todos tienen ciertos límites. Y entonces ahí es donde nos habla sobre bueno, ya nos habla sobre las maneras de tener límites, justamente como lo es los que acabo de decir, los generales y los particulares. Y también nos dice por qué sí puede haber censura, digamos, no previa, pero te permite la censura en espectáculos públicos, que esta es como la parte, digamos, especial, por así decirlo, de la censura y de, bueno, lo que une la censura con la clasificación y otras maneras técnicas de poder censurar ciertos audiovisuales y ciertas obras que nos llegan o no, dependiendo de esto. Algo similar pasó, bueno, algo donde se esgrimió este pedacito de espectáculos públicos, que es justamente como la limitante, se esgrimió en una corte interamericana, que fue con el caso de, no sé si se acuerdan, una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo, igual y se acuerdan o no. En Chile fue baneada, pues estuvo ahí ciertos problemillas que no podía salir por, entre otras cosas, libertad de creencias y libertad de expresión. Al final se determinó que sí se podía censurar, tal cual, o sea, bueno, no, al final se determinó que estaba incorrecto el Estado, pero digamos que sí nos permite saber cuándo se puede censurar algo, y es justamente en la manera de disfrute de estos audiovisuales. O sea, no lo podemos hacer justo en la producción ni en todas estas partes, sino hasta que ya va a llegar al usuario final, porque tenemos que proteger, digamos, otros derechos generales, como puede ser la salud, el sano desarrollo de un niño, la personalidad de las personas, y bueno, es más o menos cómo llegamos a esa parte de censurar y de clasificar. Ahora, cuando hablamos de clasificación, entonces pues ha habido diferentes ordenamientos en los que desde un principio, por ejemplo en lo que hablaba de 1900 y todo, y en otros países, pues se hablaba de un censor tal cual, y entonces se fue evolucionando y se fue entendiendo diversas reglamentaciones en las que ya deja de ser tan subjetivo, pero al final no deja de ser un Estado el que te está censurando. Anteriormente, ahorita vamos a hablar de otras cosas, pero yo creo que ya no necesariamente solo el Estado. Y bueno, llegamos a la actualidad en donde pues nos permiten tener ciertos audiovisuales dependiendo de ciertas maneras de que nos permitan disfrutar. En la actualidad pues es RTC y demás, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de los posibles censores en la actualidad, hablando de nuevas tecnologías. Y pues tenemos tal cual el principal, que puede ser el Estado, que es quien no te permite que se difundan ciertas cosas. Pero cuando hablamos ya de tecnologías y demás, de streamings, pues de que ya todo está a un clic, de que nosotros ponemos en el celular record o lo que sea que te pongan y lo estamos viendo tal cual. No hay manera de saber qué es lo que está ocurriendo en ese momento y que un ente público esté ahí revisando, dibujando, viendo cómo hacer las cosas para que no afecte a la generalidad. También existen, y estos ya son más actuales, son los particulares, como puede ocurrir con plataformas de contenido audiovisual, o bueno, sí, de contenidos subidos por las personas, como puede ser YouTube y demás, que bueno, actualmente tienen máquinas de búsqueda de contenido en las cuales ellos van revisando por derechos de autor o por cualquiera de sus términos y condiciones, que pueden ser violencia, incitación al odio y demás, que ya son como estándar en todo el mundo. Van ellos mismos censurando, por así decirlo. A todos les ha pasado que en Facebook suben una imagen que uno considera artística de algún desnudo o algo similar, y Facebook tal cual te la baja, ni siquiera sabes, pero ya no está ahí, porque tienen ciertas máquinas que van aprendiendo y demás, pero o sea, estas máquinas van censurando. Entonces hablamos de nuevas censuras y de nuevas maneras de que nosotros no nos podamos comunicar y no podemos comunicar el mensaje que tenemos, y esto llega desde imágenes, audiovisuales, hasta seguramente los videojuegos. Puede existir ahí, desarrollarse de alguna manera en la que no
donde tengan el disfrute de una obra total, como ocurre en otros lados. Estas cuestiones entonces nos remiten a saber si en la actualidad nosotros podemos o no regular o censurar o clasificar contenidos que se están generando cada momento y que se están subiendo a internet y que estamos obteniendo, y que un niño de 5 años puede entrar a ver en cualquier plataforma, algo que no necesariamente está acorde a su desarrollo intelectual y psicológico, y bueno, saber que tal vez pues sí tiene su libertad de elección y todo, pero pues sí hay cosas que se tienen que ir homologando. Aparte de esto, pues sería de saber si alguien te censura por cuestiones que no son necesariamente correctas, no sé, alguna obra que no les gusta o algo así, pues entonces ¿quién o cómo me voy a proteger si me censura a mí? Que ocurrió Sony y otras plataformas de mercadeo que justamente confunden los distribuidores con quien te hace allegarte al producto final, que pues, actualmente pues, en otros medios pues, hay distribuidores, y quien te exhibe el contenido, pues ahora las mismas plataformas se confunden y pueden o no censurarte para hacerte llegar a esas personas. Entonces, si a mí me censura Sony, me censura Google Play o algo así, ¿con quién iría? ¿Quién, o sea, más que nada son preguntas lo que voy a terminar diciendo. ¿Quién iría? O sea, ¿cómo iría? Seguramente están violentando los derechos humanos que yo tengo, y ellos también tendrían que estar revisando esto, o sea, tendrían que estar viendo cómo no hacerlo. Ocurrió, por ejemplo, ahora en la Directiva Única de Mercado de Copyright de Europa, hay un artículo que se habla sobre censura y demás, porque justamente te permite que ciertas máquinas de búsqueda de contenido no dejen subir ciertos contenidos justamente por derechos de autor. ¿Y hasta qué punto están esos límites en quién me puede censurar? Un privado que ya tiene, un agente privado que ya tiene una amplia variedad de suscriptores, o el Estado. Y bueno, aparte de esto, pues ya, eso sería más o menos el panorama de censura en audiovisuales. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias, Luis. A continuación escucharemos a Enrique García Tejada. Él es candidato a doctor en políticas públicas por el CIDE, fue investigador visitante en la San Diego State University y actualmente funge como catedrático de la Universidad Panamericana. Sus temas de investigación son las plataformas digitales en México y es autor de diversas obras jurídicas en la materia. Bueno, muchas gracias a la maestra Evelyn por organizar el coloquio. Ha estado espectacular las charlas. Y al Infotec. Yo vengo de otro centro de investigación, CONACYT, el Centro de Investigación y Docencia Económica, es conocido como CIDE. En esto se hace investigación de política pública, ¿no? Que es lo que yo he estado estudiando los últimos 4 años. El tema de hoy es justo el que me invitaron a charlar, es los juegos free to play, y espero lograr eso en la charla que voy a dar a continuación, estos 15 minutos, es tratar de darles una visión más general, más amplia de la regulación que puede aplicar a los videojuegos, más allá de la protección de los derechos del consumidor, más allá de la propiedad intelectual. Mis colegas ponentes estaban hablando temas interesantísimos de tutela de bienes jurídicos virtuales y censura, ¿no? que va más allá de la propia propiedad intelectual. Entonces, me gustaría saber quién aquí de la sala, ya oímos por ahí un comentario de que se reunieron a leer, a jugar Smash Brothers, me parece, ¿no? El fin de semana. ¿Quién de ustedes, de los que están oyéndonos aquí físicamente y obviamente allá en la transmisión en internet, seguro hay quien lo está haciendo, entonces seguro lo puede dar por los comentarios, pero quién de ustedes jugó algún juego, puede ser computadora, consola o celular, el fin de semana pasado? Por favor, levante la mano. Bien. ¿Quién lo jugó el día de ayer? Perfecto. ¿Quién hoy en la mañana antes de venir al coloquio? ¿Quién lo está jugando ahorita? Ok.
por ahí sé que están jugando, creo que el último juego que jugaron es Silent Hill, pues eso hace tiempo de eso, ¿no? Entonces, yo en especial trato, ya no lo hago mucho, pero el último juego que acabé y me siento orgullosísimo de eso, no sé si más que la candidatura a doctora en el CIDE, Sekiro, juego dificilísimo, ¿no? O como dirían los japoneses, Sekiro y en el celular juego mucho Hearthstone, ¿no? Entonces, y de la gente que levantó la mano, que es la gran mayoría, ¿quién de ustedes tiene instalado en su celular o en su iPad o en su computadora un juego free to play? Puede ser Fortnite, puede ser Hearthstone, por favor, sin pena, no es pecado. Perfecto. Y la idea aquí es transmitirles entonces dónde se enfocan estos juegos de free to play. En muchos de nosotros, sino que todos tenemos estos juegos de Nintendo, de Atari, de Sega con los que crecimos, pero realmente me parece, y esta es la idea de mi charla, es que los juegos free to play son algo totalmente diferente, que se asemejan más a cuestiones de Airbnb, a cuestiones de Second Life, que son cuestiones que por lo mismo nosotros nos quedamos con la idea o tenemos ese sesgo de que son videojuegos muy parecidos a los que nosotros jugamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y realmente es un software, es un programa de cómputo, como lo estaban diciendo hace rato en una presentación, es algo distinto. Y esto es lo que quiero que ustedes se quedaran con eso al final de esta charla, ¿no? Ustedes vean las compañías que tenemos ahí en la pantalla, son economía, se llama mucho en Estados Unidos las Big Tech Company, o es una nueva economía, a veces le dicen economía digital. Esta charla, mi aproximación es del lado de las políticas públicas. Yo soy abogado, pero estudio una maestría en economía y ahorita tengo espero titularme pronto del doctorado en políticas públicas en el CIDE, y esta es mi aproximación, ¿no? Estos grandes compañías, ahí solo son 4, pero hay más, hay muchísimas más, realmente están redefiniendo en el mundo la forma de hacer negocios, la forma de hacer la forma de maximización de utilidades que estas empresas tienen, la forma de los productos que están haciendo. Levanten la mano, por favor. ¿Quién de ustedes ha utilizado estos servicios en la última semana? Alguno de ellos, no tienen que ser todos. Bueno, todos los hemos estado utilizando. Y ya yo no lo sabía, Ana, pero es interesantísimo lo que dice. Bueno, el contrato, las condiciones de términos de Airbnb es más difícil que la crítica de la razón pura. Bueno, entonces, ¿quién lee eso, no? Ustedes piensan así cuando están en la consola y dice actualización de los servicios y condiciones de PlayStation, pasar, ya quiero jugar. Ahora imagínense que te digan esto, la complejidad es mayor a la crítica de la razón pura, pues jamás la voy a leer, ¿no? Jamás lo voy a leer. Y estas compañías que ustedes ven aquí han producido nuevas fortunas, nuevos millonarios, han hecho progresar el mercado, han creado una economía que antes no existía. Y quien no busca un libro, va a la librería, o antes iba a la librería físicamente, iba a alguna de estas compañías físicas en México y no está, o está descontinuado. Y tú abres tu celular, ves Amazon, todavía tiene un descuento mayor, lo compras y llega al otro día a tu casa, si no es que el mismo día. ¿Quién quiere renunciar a eso? Y eso es lo atractivo de esas compañías, de esas tecnologías. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta muchas veces es que esto también tiene su parte turbia, ¿no? Su parte problemática para la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Airbnb hay un fenómeno interesantísimo que se está dando en la Ciudad de México. Trajeron un anglicismo llamado gentrificación, que no significa más que nada, es que la gente que originariamente vive ahí, los vecinos, de pronto de la noche a la mañana ven aumentos exponenciales de 50%, del 100%, de 200% de la renta donde viven cada año. Y lo que están tratando de hacer estos propietarios de estos edificios es desalojar a estos individuos porque quieren meter esta propiedad a rentarse a través de un Airbnb que les deja mayores beneficios. Y la problemática de Uber es mundial. Hay violencia, hay taxistas, hay cierre de calles, en aeropuertos como Cancún queman taxis. En Francia, en algunas ciudades no pueden entrar. O sea, realmente hay un conflicto que va más allá de lo meramente digital. Y lo que estamos viendo aquí es que apenas conocemos el alcance de todas estas nuevas tecnologías en nuestro mundo. Por un lado, por supuesto, los beneficios nos encantan, ¿no? No vienes al Infotec en tu coche o tomas taxi porque ya tomas el Uber, Cabify, Easy Taxi y sales y te vas. Completamente sencillo, ya no es el estrés de encontrar dónde estacionarte. Más por esta zona que no hay parquímetros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que estas compañías, y me gustó mucho una participación de los colegas sobre que esta visión romántica de Silicon Valley, ¿no? Que todavía se ve en algunas películas, en algunos libros, oye, es que yo quiero, como decía el individuo que van a ver aquí en la pantalla, como decía este individuo, es que yo quiero conectar a las personas. Yo quiero conectar a estas personas.
Y le dice, esta es una comparecencia del Senado en abril del año pasado, de 2018, y el senador le dijo, sí, pero también estás vendiendo su información personal, sus preferencias, por quiénes votan, quiénes son tus amigos. Sí la estás conectando, pero ¿cuál es el precio de esto? Literalmente el ataque a la democracia de Estados Unidos, ¿no? Hay un documental buenísimo, precisamente en esas compañías, en Netflix, que es sobre Cambridge Analytica. Y ahí vemos cómo una compañía tercera recabó información en Facebook de las preferencias de ciertos votantes donde se podía influir. Esto les ha llevado a Estados Unidos a preguntarse, bueno, ¿qué regulamos y cómo lo regulamos? En las mesas previas hemos oído cómo está muy desarrollada la parte de la propiedad intelectual. En México tenemos instituciones, cuál es la protección de los eSports. Esto ya está desarrollado. Pero realmente estas nuevas tecnologías lo que nos están haciendo es plantear más interrogantes de qué es lo que tenemos que regular y por qué y cómo, cuáles son los riesgos de estas tecnologías. No tenemos que olvidar, más allá del lado romántico de Silicon Valley, yo quiero conectar al mundo, yo quiero que la gente sea, vemos que realmente detrás están las compañías que dicen cómo gano más dinero. Y la forma de ganar dinero no es la tradicional. La forma de ganar dinero que han creado estas compañías, y Facebook lo estaba diciendo en los primeros años que se fundó esto, diciendo, bueno, ¿qué cobro? Pensando en poner publicidad y banners que todo el mundo y dejas de usar esa tecnología en esa página web, pues realmente no es una buena idea de negocio, ¿no? Y si ustedes ven en la pantalla, tenemos ahí varias formas de desarrollo que antes no existían muy poco. Por ejemplo, las suscripciones. Tú le pagas a una compañía para que te mande videos, series, documentales en streaming y ellos cada mes van cambiando o rotando sus productos que tú puedes ver. Tenemos otras fuentes de ingresos como son los registros y análisis de preferencias. Cuando algo es gratis en Silicon Valley, cuando algo es gratis en la web, es que el negocio eres tú. Y entonces alguien dice, ¿cuánto te cuesta Facebook? Nada. Ah, ok. Lo que pasa es que ellos están generando ingresos haciendo un registro y análisis de tus preferencias para venderte algo. Tenemos la parte de intermediación, ¿no? Uber, y lo ha dicho en todo el mundo, es que no son mis choferes. Son gente que quiere prestar el servicio de conducción y yo los junto con gente que quiere tener, que los lleven a un lugar y yo solo hago el match, el emparejamiento, como se dice en español. Es lo mismo en Airbnb, es lo mismo en PayPal. PayPal, yo no tengo dinero, yo no soy un banco, yo simplemente gestiono los pagos que tú haces de un vendedor, tú eres un comprador y hay un banco, un tercero y yo tengo esta moneda, etcétera. Y finalmente lo que hace Google, espectacular, y también lo hace mucho Apple, es registrar tus decisiones de consumo. Si se fijan, todas estas formas de originar o maximizar la utilidad en esta economía, en esta idea de cómo es que hago dinero, son muy diferentes a las que se registraban antes. En los juegos free to play, entendiendo por juego free to play, estos juegos gratis, recuerden lo que acabo de decir, respecto a si es gratis, es que tú eres el negocio. Estos juegos gratis, donde constantemente te están mandando información para que entres a este juego, ¿no? Y en ese sentido se parece mucho a Second Life en 2004 cuando decía Ana, bueno, es como un ecosistema, es como un browser, es como un navegador. Tú te metes ahí, Fortnite, a Hearthstone, a todos estos, y ahí vas a recibir algo. Si se fijan en ese sentido, parece más una suscripción a Netflix. Tú te metes a Netflix y tú ves el catálogo, lo que hay, a ti te lo mandaron y te están diciendo si quieres escoger una cosa u otra. Y además están haciendo tu decisión, están ellos monitoreando y registrando en tiempo real cuánto te metes a estas tecnologías, cuánto tiempo le dedicas, qué días te metes más y qué sí compras y qué no. También están haciendo un registro y análisis de tus decisiones y de preferencias de consumo. En términos generales, entonces, si se fijan, estas tecnologías se parecen más, los juegos free to play se parecen más a Netflix, a Airbnb, a PayPal, a Amazon, que a los propios videojuegos de antaño. Y vean esta comparativa. Del lado izquierdo, para todos aquellos que solo tuvieron la experiencia de jugar Mario Bros. Y todas estas cosas. Bueno, tú cuando jugabas un juego, generalmente te lo acababas y ya. A veces lo ponías nuevamente, ¿no? O venía un amigo, o las clásicas retas de, oye, está este juego y vamos a jugar unas retas de Street Fighter, ¿no? Ahora van en el 5, yo tengo el 2, nunca jugué otro. Me gusta, pero es un juego finito. Piensen en el juego, su juego preferido del Super Nintendo. Si son más veteranos como yo. Piensen en el juego favorito del Wii o piensen en el juego favorito del PlayStation 2 o del PlayStation 3. ¿Cuántas veces lo han jugado en su vida? O sea, una vez que lo compraste, lo jugaste, lo ganaste o lo abandonaste, ¿cuántas veces más lo has jugado? 5. En cambio, los juegos free to play están pensando para jugarse toda la vida.
Véanlo así. Second Life salió en 2004. Otro juego que salió en 2004 es World or Warcraft. Este juego tuvo una actualización ayer. Había filas de personas esperando para matar y un enemigo que se regeneraba automáticamente. Yo no hago ni filas para el banco. Quieren que me vaya y me meta una fila ahí, ¿no? Eso está en el portal Vida Extra, muy buen portal español de videojuegos, y ves las filas de jugadores que están esperando a que se regeneren estos individuos. Son juegos que si no tienes una conexión en línea no pueden ser jugados. Caso de Hearthstone, por ahí hay unas aventuras, pero generalmente la interacción es en línea, si no, no tienes recompensas. Las actualizaciones de los juegos tradicionales como Sekiro o como God of War son alrededor de arreglar un arma, arreglar un enemigo, a veces se traba, a veces son correctivas, porque descubrieron un bug en el código. En cambio estas, si no las haces, no puedes jugar. Hay juegos, estos juegos, principalmente los de antaño, los que se parecen más a antaño, son juegos personales, individuales. Si no te conectas a línea, puedes jugar. Recuerden el error de Xbox, de Microsoft, de tratar de hacer su consola en línea. PlayStation la arrasó gracias a ese error. Es decir, no, nosotros no quedamos ahí. Y lo que está moviendo todo este mercado es la economía, cómo ellos maximizan los beneficios. Entonces, la parte aquí, lo que quiero que espero verles transmitido es que cuando vean un juego free to play, cuando estén jugando un juego free to play, vean esto. Que estos juegos están pensados para tener microtransacciones o para tener pases de temporada, que literalmente es una suscripción como si fuera un Netflix, que están haciendo un registro de decisiones de consumo. Cuando te sale cada paquete de, oye, ahora descarga la nueva temporada de no sé qué, o el especial de Noche de Brujas para que tu personaje tenga un atuendo de calabaza. Lo que están haciendo en el fondo no es darte estos bienes virtuales gratis. Lo que quieren hacer detrás, lo que están haciendo es analizar tus decisiones de consumo, para ver qué puedes comprar y qué no. Y el gran problema, como se lo estaba planteando el Senado de Estados Unidos el año pasado, es ¿qué hacemos? ¿Cómo lo regulamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Y a dónde va esto? Y justo esta es la parte final de la exposición. Es que literalmente esta es la parte toral de esta presentación, que es las áreas de regulación que existen y lo que puede aportar esta presentación al coloquio. En la primera parte ustedes van a ver que dice política pública y regulación, mercado. En todo eso están todas las instituciones jurídicas de lo que son derechos del consumidor, propiedad intelectual, contenido, censura, clasificación. Son instituciones jurídicas que aquí hay abogados talentosos que saben perfectamente cómo se desarrolla esto. Pero además lo que debemos empezarnos a preguntar respecto a la industria de los videojuegos, sobre todo los free to play, que insisto, se parecen más a Netflix que a un videojuego de antaño, es la protección de datos personales. ¿Qué está analizando? ¿Qué está recogiendo de lo que yo hago? ¿Qué les está diciendo a ellos de lo que yo estoy haciendo? La parte de los comportamientos adictivos. Hace rato, cuando estaba oyendo la presentación de Alberto, me sale un mensaje de Hearthstone: juega con un mazo de hechizos aleatorios. Ahorita. Porque es cuando va a haber, te va a multiplicar tus ganancias dentro de la moneda virtual de este juego. Cuando yo llego al PlayStation, en el departamento, no sale ahí, oye, juega Sekiro, porque ahorita está no. Hay literalmente una estimulación cotidiana, cada hora, cada minuto, de consumir estas cuestiones. Atención y aspirantes a las exposiciones. Hay una interferencia por ahí, ya casi termino. Seguro ese mensaje para decir ya. Estoy en los 15 minutos. Lo que quiero decir entonces es que veamos que los juegos free to play son algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos que preguntarnos por dónde va la regulación, pero sobre todo piénsalo de esta manera, y esto creo que es lo que a uno le llama más la atención, o puede decir, bueno, piensen ustedes en sus hijos, en sus sobrinitos, en niños pequeños. Como decíamos, que no podíamos, hay ciertos tipos de obras audiovisuales que no son para los niños, ¿no? ¿Ustedes le abrirían una página de Facebook a su hijo, a su sobrino, desde los 3 años de edad, por ejemplo? ¿Ustedes les dejarían que contrate un Airbnb? Se van a ir de vacaciones y le dices, oye, por favor, contrata el Airbnb a donde vamos a ir. ¿O le darían una cuenta de Netflix? ¿Por qué les damos juegos free to play? ¿Por qué les damos juegos free to play? Lo que propongo, lo que es la idea final es esta. Existe un principio de cautela o principio de precaución en la legislación europea muy enfocado a temas ambientales. Cuando tú no sabes el tamaño del daño que le puede ocasionar al ambiente, en el caso del principio de cautela o precaución, lo que haces es abandonar la actividad o mantenerla en suspenso.
Eso es lo que hay que hacer con los niños. Esto debe, cuando ustedes vean, es más, sí, juega aquí, están monitoreando al niño, están monitoreando sus sesiones de consumo, su ubicación GPS, lo que va a comprar, lo que no. Literalmente no es en nuestra época que decías, pues está jugando Mario, pues pónselo y ya. Y hay que se entretenga, ¿no? Vean cuánta experiencia, véanlo ustedes, compruébenlo, y es a donde creo que tiene que estar esta reflexión, estos alimentos para pensar, como decía Ana. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta industria? No se parecen, estos videojuegos free to play no se parecen definitivamente a los videojuegos que nosotros conocimos. Son juegos que están buscando maximizar su utilidad a costa de los niños. Entonces, mi propuesta es, vayamos con cautela, no sabemos los riesgos que hay. En el Senado de Estados Unidos han considerado Facebook y el uso de datos personales como arma de destrucción masiva. Y entonces queremos eso para los niños. Esa es mi recomendación desde el punto de vista de política pública. Vámonos con cautela respecto a los niños. Debería haber una clasificación porque no le existe en SRB. Dicen ellos, no clasificamos nosotros las interacciones en línea. Debería haber una clasificación para allá respecto a los niños. Los juegos free to play no son para niños. Y no sé ni siquiera si para nosotros, pero por lo menos para los niños no lo son. Muchas gracias.